Segunda pregunta. ¿Quiénes forman la mesa de absentismo? ¿Cuáles son sus funciones y con qué periodicidad se reúnen? La mesa de absentismo local está presidida por el representante de los servicios de educación del municipio. Los miembros permanentes son 3 representantes por la Comunidad de Madrid, un representante del Servicio de Inspección Educativa, uno del equipo de orientación educativa y psicopedagogía y un representante de los departamentos de orientación de los centros de educación secundaria. Y 3 por el ayuntamiento, que serían un representante de los servicios de educación, uno de servicios sociales y un profesional perteneciente al ámbito socioeducativo que en virtud del convenio haya sido asignado al programa de prevención y control del absentismo escolar. Pueden existir de forma ocasional miembros coyunturales. Todos los miembros, excepto la presidencia, son del ámbito profesional y que trabajan directamente con menores. Sus funciones son las siguientes. Aplicación del plan de actuación anual establecido por la Comisión de Seguimiento con carácter general, adecuándolo a las características y necesidades de cada distrito municipal. Desarrollo de estrategias orientadas a fomentar la coordinación entre centros educativos y los servicios municipales, dirigidas a potenciar la regularización de escolarización y la prevención y control del absentismo escolar, especialmente en familias perceptoras de prestación económica de renta mínima de inserción. Recogida de datos generales de absentismo escolar de los centros sostenidos con fondos públicos de cada distrito municipal. Recepción de expedientes del alumnado con absentismo escolar, una vez que los procesos desarrollados por el centro docente no hayan sido suficientes para conseguir su mantenimiento en el sistema educativo. Estudio del historial, características y circunstancias personales, sociales y familiares del alumnado absentista y propuesta del tipo de actuación que más se adapte a las circunstancias de cada caso. Seguimiento y evaluación de los resultados de las intervenciones desarrolladas. Información a los centros docentes de las medidas desarrolladas con cada uno de los expedientes de alumnos, alumnas absentistas recibidos. La información que se maneja es confidencial. Según convenio, será necesario mantener al menos una reunión trimestral. ¿Puedo? Sí. ¿Y me puedes decir cuántos miembros que no me da tiempo a recogerlo? ¿Cuántos? 6 miembros. 6, 3 y 3. Son 3 miembros de la Comunidad de Madrid. 3 del ayuntamiento. Y cuando hablas de los problemas y la situación de cada distrito municipal, ¿cuántos distritos municipales tenemos? Sí, claro, Distrito municipal es otra cosa que desconozco. Vale, miembros de AMPA no hay. No, miembros de AMPA no hay. Tercera pregunta. ¿Qué medidas se han tomado para las dificultades de accesibilidad que presenta el municipio? ¿Tienen ustedes conocimiento de si se han realizado estudios integrales en Daganzo desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal? Perdón un segundo, voy a añadir una cosa a la pregunta anterior. Cuando me ha preguntado si hay miembros del APA, la información que se maneja es totalmente confidencial, ni siquiera yo estoy en esa mesa, está la concejal de la que está. Pero vamos, lo de la confidencialidad no tiene nada que ver con el tipo de libro de los que procedas. Sí, bueno, Pero lo que que tenga son que ver, profesionales. se buscan profesionales de... Yo sé que en otros municipios hay miembros de AMPA y me imagino que Pues tendrán la misma confidencialidad. Supongo yo que será en algún momento puntual, pero no formarán parte de los miembros permanentes. Yo conozco, no, pero bueno, ya me informaré. Compruebe si forman parte de los miembros permanentes, porque